Hola, hoy estamos en la sesión 2 del taller de decoupage y otras técnicas de decoración y vamos a empezar con el proyecto del que habíamos hablado el día de la presentación. Va a ser la decoración de este plato de cristal y hoy lo que vamos a hacer va a ser craquelar el plato, una cubierta transparente, o sea, craquelar como un barniz incoloro, y mientras tanto aprovecharemos para ir ya recortando parte del papel que vamos a aplicar en la decoración. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar bien el cristal. Para ello vamos a utilizar alcohol, sirve alcohol sanitario o alcohol de limpieza. Ahora mismo lo que me interesa es limpiar bien la parte de atrás, que es la que vamos a trabajar. Es muy importante que no tenga restos de polvo, aparte de, lógicamente, manchas, porque ya os digo, ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser cubrirlo con un barniz que va a romper, y si quedara algo quedaría debajo del barniz. Bueno, para confirmar que no hay manchas, lo limpio un poquito por adelante, aunque ya os digo que esto al final lo que haremos será trabajarlo bien a última hora. Ahora mismo lo que me interesa es este lateral. Como os había comentado ya en el vídeo anterior, vamos a empezar por la aplicación de un barniz, de lo que yo llamo un barniz de láminas, que no deja de ser un barniz que rompe y va a crear unas pequeñas grietas donde nosotros vamos a echar una pátina y va a hacer el efecto, pues como puede ser de esos platos que han cuarteado con el paso del tiempo y que tienen una cubierta que está como rota. Ese es el efecto que queremos conseguir. Ya os comentaba el otro día, yo voy a utilizar este en concreto, que es de la marca Cadence, pero casi todas las casas de manualidades tienen este tipo de craquelador. Este es un craquelador que va en 2 pasos. Vamos a echar un primer paso que va a necesitar un tiempo de secado, en el que nosotros, bueno, aprovecharemos para ir recortando y después ya aplicaríamos el segundo paso. Bueno, voy a preparar un poquito de agua en un tarrito para limpiar el pincel después, y voy a echar un poquito aquí en la tapa porque voy a utilizarlo para humedecerme yo las manos. Vais a ver cómo vamos a aplicarlo. Si se leen las instrucciones del fabricante, te dice que echar con un pincel de pelo suave una capa uniforme en la superficie que se vaya a craquelar. Yo lo trabajo de otra manera, pero podríais hacerlo y funcionaría bien, ¿eh? Voy a echar directamente en el cristal una cantidad de ese producto y lo voy a estirar. Bueno, tiene aquí, si veis que este está nuevo, lo acabo de estrenar ahora mismo. Bueno, y puede tener algún grosor, en el, bueno, por el tiempo de almacenamiento. Si es el caso, se lo tenéis que quitar. Vamos a ver, si veis bolitas que no se deshacen, se las debéis quitar. Bueno, necesitáis una capita, como queremos un craquelado que se note. Si es muy fina la capa que creamos, crea un craquelado muy pequeñito. Bueno, yo quiero que no sea extremadamente pequeño, aunque nunca es grande. Bueno, entonces, bueno, que notéis que tiene producto, ¿eh? Es decir, que una capa uniforme, pero no muy fina. La aplicamos con un pincel de pelo suave como manda el fabricante. La distribuimos bien por toda la superficie. Aquí tiene otra bolita, se la quito también. Llegar muy bien a los cantos, que por sistema tendemos a cubrir muy bien las zonas centrales y nos olvidamos un poco de los exteriores. Tampoco tiene importancia
el craquelado, tanto este craquelado de láminas como el craquelado de pinturas en el que rompe la pintura, es un acabado muy anárquico, quiero decir, uno lo puede hacer en las mismas condiciones, con las mismas cantidades, y nunca les va a quedar exactamente igual. Entonces, bueno, poco importa que nosotros intentemos dejarlo igualado, no vamos a conseguir el efecto exactamente igual en toda la superficie. Sí que es verdad que, bueno, lógicamente si damos mucho en un sitio y poco en otro, ya estamos aportando el que ya sea muy distinto de mano. Pero bueno, que en cualquier caso no os obsesionéis, intentáis dar una capa uniforme, pero vaya, que no está en nuestra mano. Bueno, este producto limpia con agua, o sea que limpiaría el pincel con agua, muy importante. Lo estoy remojando en un vaso en el que tengo agua, lo limpio bien, y para dejarlo totalmente limpio, lo ideal sería después limpiarlo con agua y jabón. Yo, como lo voy a utilizar después en el segundo paso, tampoco voy a hacerlo ahora, pero siempre que utilicemos pincelería vamos a limpiar con su disolvente natural, en este caso es agua, y vamos a acabar con agua y jabón. En el mismo caso de que tuviéramos que limpiar algo que funcionara con aguarrás, limpiaríamos primero con aguarrás y acabaríamos siempre con agua y jabón. Bueno, yo, para que esta cubierta me quede lo más uniforme posible, lo que voy a hacer es humedecer un poquito los dedos en agua, me estáis viendo, y muy suave voy a venir y voy a ir dándole voy a ir como redistribuyendo bien la cola que he echado, ¿eh? No se trata de aportar mucha agua, pero el agua va a hacer que esto me permita como distribuir de manera más uniforme el craquelador, en este caso el paso 1 del craquelador. Esto es una especie de látex, parecido a lo que podría ser un alquil, ¿eh? Más refinado, pero esa es la textura. Bueno, se trata de ir aplicándolo, va fundiéndose con el agua, con el producto, y es más fácil como redistribuirlo. En el momento que notáis que hace resistencia, que como que os paraliza un poco la cola blanca esta que está en la base, es el momento de volver a humedecer los dedos. Yo de esta manera he comprobado que, bueno, que los acabados son un poco más igualados, un poco más, tampoco, ya os digo que hay que contar que el acabado de los craquelados son desiguales por naturaleza. Es importante que la cantidad de agua no sea exagerada y que la cantidad de cola sea suficiente como para que vosotros veáis que hay cola en todas partes, que no quede ningún trozo sin cola, porque si hay algún trozo sin cola, ahí no va a craquelar. Realmente lo que rompe es la siguiente capa que vamos a aplicar sobre esta. Esta, digamos que es una capa totalmente incolora, la que estamos usando ahora mismo, pero la reacción del producto de la segunda capa sobre este es lo que hace que rompa el segundo. Entonces tiene que tener de este material para poder romper. De esta manera también conseguimos que se quite un poco el rayado de la brocha, que siempre se nota más. Bueno, lógicamente esto va a tardar en secar, porque, bueno, pues tiene bastante material. Está seco cuando está totalmente transparente, con lo cual esto, una vez que le hemos dado a todo, bueno, está bien por todas partes. Bien, me limpio las manos y lo aparto hasta que seque totalmente, en el que podamos aplicar el segundo paso. Bueno, voy a apartarlo al lateral de la mesa, y para que no se pegue la mesa voy a colocarlo sobre tres tapas, ¿vale? De esa manera va a quedar un poquito volado el cristal, y si cayera algo no caería sobre la mesa. Bien,
apartamos este material. Ya os digo que esto llevará su tiempo de secado. No conviene secarlo con secador ni con pistola de calor. Lo ideal es dejarlo que seque a temperatura ambiente. A ver, que tiene aquí una gotita que no llevo bien la cola. Vale, ya está. Pues sería dejarlo a temperatura ambiente. Hombre, si puede ser cerca de un radiador, pues secaría más rápido, pero es lo ideal. No conviene ponerle secador en esta capa, sobre todo porque al haberle aportado esta humedad ahora al trabajarlo con el agua, pues está muy líquido y se desplazaría con el chorro de aire. La pistola de aire caliente no nos saca ese chorro de aire, pero es peligrosa para el cristal, o sea que lo ideal es dejarlo que seque a su ritmo. Mientras tanto vamos a proceder a recortar el papel. Ya os comentaba el otro día que yo lo que voy a recortar es la cenefa y puramente los cubiertos. Bueno, para ello lo que necesitamos es una tijera que corte bien. Yo en mi caso tengo una tijera grande para los cortes importantes y una tijera pequeñita para los detalles. Ya os enseñaba el otro día la placa de corte, que también la podemos utilizar con el bisturí o con el cúter. Si veo que lo necesito, procederé a ello, pero bueno, ahora mismo voy a cortar un poquito del papel para que veáis. Estoy quitándole el exterior. Ya veis que esto es plano por un lado. Eso es lo que iría al canto de nuestro plato. Muy importante que quede recto. Entonces, bueno, y luego tengo una tijera pequeña, como son las tijeras que se utilizan muchas veces en manicura o en costura, para cuando tengo que, y con la punta un poquito curva, para cuando tengo que adaptarme a sitios muy pequeños. De todas maneras, con la grande, si está bien afilada, se corta muy bien. Vale, yo voy a hacer un entrante aquí porque voy a cortar para manejar mejor la cenefa por un lado y los cubiertos por otro. Bueno, pues para la cenefa yo voy a pegarle, voy a buscar un sitio donde tenga un corte que no me perjudique y voy a empezar a cortar por ahí. Vamos a poder empatar donde queramos, ¿vale? Bueno, pues nada, sencillamente vamos recortando, que nunca se vea el exceso del fondo. Siempre es preferible cortar un poquito del dibujo a dejar restos del fondo que se van a ver mucho, salvo que lo hiciéramos a propósito. A ver, yo estoy cortando esta rosa, por ejemplo, y me estoy metiendo un poco más del tamaño de la rosa. Estoy además redondeando, tiene muchos picos, estoy redondeando un poco. Voy a dejar bien picudas las hojas, pero los picos, las de las rosas voy a comérmelos, voy a ponerlos más redondeados. Cuantos menos picos, menos posibilidad de que se levante el papel al pegar. Bueno, voy a recortar esto y ahora os voy a comentar lo que os decía. Esto es lo más pesado, el recortado. Bueno, hay gente a la que le gusta mucho, pero bueno, es la parte más pesada. Hay otra opción que sería ir creando un efecto, esto que estoy haciendo aquí ahora, en el que sí se ve el fondo, pero vais dándole, bueno, un poquito de movimiento. No sé si lo podéis apreciar bien. Voy a buscar algo que tenga color para que lo apreciéis mejor. A ver, por ejemplo, aquí encima de esto que es verde, veis que
esto está cortado directamente y esto vamos dejando como un pequeño perfil que no se adapta totalmente, pero bueno, que va marcando un poco las formas. Lógicamente es mucho más sencillo de recortar así, aunque bueno, normalmente no queda tan bonito. Yo voy a hacerlo a canto, o sea, voy a cortar el dibujo como es, pero vosotros si os decidierais por hacer una decoración así de cenefa que tenga mucho recorte, bueno, pues siempre sabéis que tenéis la opción de hacer esta otra opción y no es que quede mal, yo, bueno, lógicamente os voy a hacer la pieza más trabajada, pero podríais decantaros por la otra opción. Esto, bueno, yo sigo recortando, voy a acabar este trocito y voy a recortar uno de los cubiertos para que no se os haga pesado, ¿eh? y volveré con vosotros ya con todo recortado y en la primera mano del craquelador seco a aplicar el segundo paso del craquelador. Ahora voy a acabar esta esquinita. Y luego recortaré uno de los cubiertos para que veáis el trozo que yo voy a utilizar. Ya veis que estando bien afilada la tijera es relativamente rápido. Además, aunque son papeles que vienen preparados para ser recortados y cortan muy bien. Bueno, voy a recortar, por ejemplo, el tenedor, que quizá es el más complicado por los dientes, para que no digáis que me veis recortarlo fácil, ¿vale? En este caso ya os comenté que voy a utilizar solamente lo que es el cubierto con las flores. Voy a desechar el fondo, aunque no estaría feo tampoco utilizar esta forma rectangular que trae. Bueno, yo es por trabajarlo un poquito más, pero no es feo tampoco esa opción. Si bien cortar la flor, ya os digo que no tiene mayor problema que os la hagáis un poquito más pequeña, un poquito más, que os metáis un poquito en la flor a la hora de recortar, siempre que tienen una buena forma, lógicamente, en la forma en este caso el tenedor, sí que no podemos modificarla, o sea que tenemos que ir fielmente recortando los perfiles, porque si no se notarían, tienen todos los cubiertos el mismo mango, y en cuanto a los dientes del tenedor, pues lógicamente deben ser simétricos. O sea que aquí sí que tenéis que prestar más atención a los contornos del dibujo. Ya veis que estoy cortando muy bien con la tijera y por eso no estoy utilizando el tapete de corte, porque no estoy usando el bisturí, pero bueno. Es un papel opaco, pero no es muy grueso. Cuanto más gruesos son los papeles, más fácil es recortarlos con cúter o con bisturí, pero si el papel es un poquito fino, pues muchas veces es demasiado el bisturí para recortar. Muchas veces lo arruga o lo deforma un poquito, entonces bueno, ya veis que está cortando muy bien
La tijera, sí que os tengo que decir que la tijera está muy afilada, ¿eh? Es muy importante que corte bien. Y mucho cuidado con esos estrechamientos que se nos forman, no vayamos a romper el papel. Si fuera el caso de que os rompiera el papel, como vamos a pegar, si tiene un corte limpio no hay problema, ¿eh? Se pegaría en dos partes y una vez pegado no se notaría la unión. O sea que nunca desechéis un papel por eso si no se ha deformado. Aquí sí que hay una pieza que voy a tener que cortar con el bisturí, que ahora os voy a explicar cuál es. Ahí. Vengo al otro lateral. Cuidadito con los dientes, que son muy finos, que si se nos va la tijera nos quedamos sin diente. Bueno, aquí tiene un sobrante. Vamos al siguiente. Mucho cuidadito, que no se nos estropee. Ya veis que aquí estoy más concentrada, no hablo porque tengo miedo a perder alguno de los dientes del tenedor. Bueno, nos falta el último y vamos a ver. Ahí. Cuanto menos superficie tenemos de papel para deshacernos del, más difícil es cortar. Vale, y ahí. Bueno, me falta por recortar este trocito de ahí, que ahí sí que voy a tener que meterme con el bisturí. Bueno, voy a apartar todo lo que es sobrante para no liarnos. Voy a buscar el tapete de corte y vuelvo en un segundo a recortar esa pieza que nos falta. Bueno, ya estamos aquí con la tabla de corte y el bisturí y vamos a proceder a cortar. Comprobamos que corte esta pieza. Podéis hacerlo con un bisturí, con un cúter, y si sois muy apañados también con la tijera, con la tijerita pequeña esta que hablábamos antes, la de manicura, pues también podríais. Yo me arreglo mejor con el bisturí, pero ya os digo que eso cada uno con lo que mejor se adapte. Bueno, comprobamos si está bien separada en todas partes, los picos y demás. Aquí parece que queda, esto es, aquí también se separa y ahí también se separa. Bueno, pues tenemos listo. A quitar la tabla de corte para que lo veáis mejor sobre la pieza blanca, se ve mejor el corte.
Bueno, para que esto no se os haga muy pesado, vamos a esperar a que seque el primer paso del craquelador y mientras tanto yo remataré los cortes y volveré en un ratito. Bueno, estamos otra vez aquí. Ya, como podéis apreciar, se ha puesto totalmente transparente. El primer paso del craquelador le ha llevado su tiempo, ¿eh? Han pasado como 3 horas y ha estado cerca de una fuente de calor, cerca de un radiador, para poder con la humedad. Bueno, mientras tanto me he dedicado, como os había comentado, a recortar las piezas que faltaban y vamos a hacer una pequeña planificación de cuál va a ser el montaje. Mi idea es colocar la cenefa bien toda por el exterior, lo que os comentaba antes, empezaríamos por las esquinas y nos iríamos hacia los centros, iríamos empatando las piezas de manera que encajaran y después en la zona central ya pondríamos los cubiertos. Bueno, decidiremos sobre la marcha el próximo día a la hora de pegar en qué postura, si los vamos a querer en línea, ahí centrados, que era como los traería el papel, o si nos va a gustar más de otra manera. Podríamos jugar un poco con la forma de los cubiertos y miraríamos cuál va a ser el efecto que más nos guste. Primero colocaríamos la cenefa para saber el espacio que nos queda libre y después ya pegaríamos estas piezas. Como veis he recortado todo el papel, que creo que es suficiente para rellenar. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser darle el paso 2 al craquelador y vamos a dejarlo secar. También le llevará su tiempo y lo que os comentaba antes, esto empieza a craquelar a las 6 7 horas. Cuando empiece a secar, pero está craquelando durante 24, con lo cual, aun cuando haya secado, digamos, al tacto, tenemos que dejar transcurrir mínimo 24 horas antes de hacer ninguna actuación sobre este barniz craquelador. Bueno, este barniz craquelador lo vamos a aplicar con el mismo pincel que usamos antes, un pincel de pelo suave, y vamos a trabajarlo también, bueno, un poco parecido a lo que habíamos hecho con el primero, pero a este no le vamos a incorporar agua. Vamos a comprobar. Batimos un poquito por si acaso se ha posado, como es nuevo, y no sé si lo podéis apreciar, es como si fuera un producto lechoso, pero no tan blanquecino como antes, es más amarillento. Bueno, lo vamos a aplicar como antes de manera un poco generosa. Podríamos incluso haberlo echado directamente en el cristal, como hicimos antes con el paso 1. Los repartimos, miramos si tiene alguna mancha, alguna mota de polvo. Bueno, todo eso tenemos que ir vigilándolos. Ya os digo que el craquelador es nuevo, pero bueno, a veces de fábrica mismamente están a lo mejor los envases un poco sucios o hay polvo en el ambiente. Bueno, hay que ir vigilando un poco esas motitas de polvo. Voy a dejarlo caer y lo voy a extender. Tiene que tener una cantidad, bueno, importante, que no arrolle, pero lo que os comentaba con el paso 1, si este producto, igual que en el paso 1, lo damos un poco escaso, lo que va a hacer es craquelar en trocitos muy muy pequeños. Bueno, que no es lo que yo pretendo. Aquí hay un poquito de polvo, voy a quitarlo. Voy a echar todavía un poquito más en esta esquina, que no llego con bastante. Bueno, yo creo que de cantidad es suficiente.
Ha caído aquí también polvo, fuera con él. No tengo claro si venía en el barniz craquelador o lo tenía a lo mejor la tapa sobre la que yo lo he puesto. Bueno, ahora está limpia con agua, exactamente igual que el paso 1. Entonces, bueno, como antes, lo paso por agua y después, para que quede bien limpio, lo remataré con agua y jabón. Y ahora vamos a hacer una actuación parecida a lo que os comentaba, la de antes, pero sin agua. Voy a trabajar con la yema de los dedos, de estos 3 o 4 dedos. Vamos a trabajarla. De esa manera vamos a redistribuir, digamos, la cantidad de producto para que quede más o menos igual. Esta vez lo hacemos sin humedad, ¿eh? Lo hacemos sin agua. Vamos a hacer una primera pasada. Con el tacto vamos a ir viendo la cantidad de producto que tenemos. Si vemos que es insuficiente en alguna zona, pues cargaríamos un poco más. Por ejemplo, esta esquina parece que tiene un poquito menos. Lo que estoy haciendo es redistribuir lo que hay. Si fuera muy poco, pues le echaría más. Bueno, y esta actuación la vamos a hacer, por ejemplo, mirar, aquí tiene demasiado poco, que no tengo material ni para estirarlo, lo cual voy a echar un poquito más. Y ahora lo trabajo. Bueno, esta actuación la tenéis que hacer durante unos minutos, 4 o 5 minutos. Bueno, depende un poco del calor que tengáis en la estancia donde lo estéis haciendo. Va a empezar a secar antes o después. Paramos cuando empieza a hacer un poco de resistencia. Ahora mismo todavía patina bien la mano por el producto, pero bueno, llega un momento en el que empiezas a quedarse como muy gomoso, que hace resistencia. Bueno, en ese momento pararíamos. Ya os digo que la función que tiene esto que estoy haciendo es distribuir un poco el producto de manera uniforme, que quede más o menos la misma cantidad de producto por todas partes. Al echarlo con pincel no nos percatamos del grosor de la capa. Sin embargo, al utilizar la mano sí que notamos si hay carencias y podemos atajarlas. Vais a ver que se va poniendo otra vez un poco blanquecina la primera capa al humedecerse. El paso 1 tiende como a velarse, digamos, a ponerse blanquecino. Es normal. Una vez que esté totalmente seco, vuelven a ponerse transparente totalmente las dos capas. Es importante, trabajarlo bien. Con este paso también conseguimos que si hay algún trocito de polvo que tenga grosor, o a veces el propio craquelador que crea algunos grosores porque se va secando y va haciendo como cortezas. Bueno, pues ahora mismo, si nos diéramos con alguna de ellas, lo que tendríamos que ir haciendo es quitarlas. Voy notando cómo se va, digamos, haciendo más resistente al frotado. O sea que yo creo que, bueno, ya no me queda mucho de trabajarlo. Depende mucho de las condiciones que tengamos en la habitación, del calor que haga. Va a secar antes o después. De esa manera también evitamos, bueno, ya veis que el plato tiene un poco de caída hacia las esquinas. De esta manera repartimos bien el producto. Como vamos a dejar de hacer esta actuación cuando empieza a estar ya como un poco mordiente, evitamos que se acumule en las esquinas, si no él tendería siempre a bajar a esas zonas. Entonces, bueno, también evitamos eso con esta actuación.
puede pasar que veáis que se os pasa por debajo del cristal, o sea, alguna gota se puede meter en la parte de abajo, se quita perfectamente una vez que esté seco con un cúter o con un bisturí, así que tampoco os preocupéis por eso. Y lo único es llegar bien a todos los laterales para ver que no nos queda ningún hueco sin cubrir. Tendremos que dejar el plato en horizontal, en una superficie que no vayamos a andar tocando, porque ya os digo que lo ideal es no tocarla durante 24 horas, pero mínimo 6 o 7 horas es importante que no toquemos el plato, o sea, que lo coloquemos en un sitio en el que no vayamos a tener que estar moviéndolo. Yo voy a preparar aquí lo mismo que antes, unas tapitas. Si lo vais a poner en una superficie, yo está en la mesa de trabajo, con lo cual lo puedo dejar perfectamente, pero si lo hacéis en una mesa que tengáis pues de salón o de cocina, intentar protegerla para que si cae alguna gota se quite bien. No ataca, son productos al agua, no atacan ni a los barnices, ni al cristal, ni a las melaminas, pero bueno, cuesta un poco de trabajo una vez que está seco quitarlo. Digamos que es una especie de barniz al agua, el resultado bastante duro, con lo cual proteger mejor las superficies pues con un papel o con un hule. Voy a quitar un poco el exceso que tengo en los dedos y yo creo que voy a dar una última pasada. Estoy quitando unas motitas que tenía de polvo, que estas sí que deben ser de ambiente. Hombre, luego va al ir craquelado y con una pátina de color, pequeños motitas de polvo tampoco se van a apreciar, porque es inevitable que los que están en el ambiente acaben cayendo alguna encima de la superficie. Bueno, yo creo que es suficiente. Me limpio las manos y voy a apartar el plato para dejarlo en el sitio donde va a permanecer hasta que seque totalmente. Bueno, hemos hecho ya la actuación que pretendíamos sobre el vídeo, sobre la pieza en el vídeo de hoy, y nos queda, bueno, lo que os comento, esperar a que seque totalmente. El próximo día procederemos a patinar la superficie craquelada y a colocar ya los papeles para ir diseñando ya el trabajo. Espero haberos sido de utilidad y que os animéis con vuestros proyectos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.